Bien, entonces es una plataforma que se caracteriza por tener dos modalidades de interfase, la líquida, que es la que realmente nos ocupa para la cirugía de la catarata, en la que aparte, por supuesto, de la capsulotomía y una fragmentación o prefragmentación, pues podemos hacer con ella también incisiones arcuatas intraestromales y también podemos hacer las incisiones tanto de la incisión principal como las paracentesis. Aparte, tiene la posibilidad de poder utilizar la interfase de aplanación, con la cual podemos tener un rango de tratamiento completo en córnea, desde Fentolásic, queratoplastia lamelar, inserción de anillos intraestromales y bolsillos también, pero no es el objeto de la presentación de hoy. ¿Qué características diferenciales tiene con respecto a otros aparatos? Pues bueno, es una casa en la que se ha esmerado en minimizar la energía a costa de aumentar la frecuencia, de tal manera que la energía se mueve en unos rangos más bajos que en la mayoría de los láseres de femtosegundos competidores, de nanojulios, y sin embargo ha saltado en frecuencia elevándola del rango de kilohercios a megahercios. Y eso al final, como veremos en la presentación, pues tiene algunas ventajas. Aparte, es un aparato muy robusto, que es más independiente que otros sistemas a las condiciones ambientales de humedad y temperatura, y su robustez junto a su ergonomía permiten también su movilidad tanto en distintas salas del mismo centro como también intercentros para algunos cirujanos o algunas compañías pues, que tienen distintas clínicas. Centrándonos en la cirugía de la catarata, utiliza una interfase líquida, la cual tiene distintas ventajas. La primera es que al no aplanar la córnea, la elevación de la presión intraocular es menor que con otros sistemas. En segundo lugar, al no aplanar la córnea, tampoco crea ningún tipo de pliegue en la misma. Y luego es cierto que la tendencia a producirse acaso algo de petequias es menor, pero no diría que en ningún caso o en todos los casos es absolutamente cero, pero sí menor que en otros. Permite una visualización, tanto como vemos en el margen izquierdo, de una cámara del ojo en realidad, así como se combina con un OCT en 3 dimensiones que nos permite individualizar bien las incisiones, por ejemplo, en el caso de que queramos hacer la incisión principal y las paracentesis, que tienden a ser muy autosellantes. Esa es la realidad. Bien, en cuanto a la capsulotomía, permite tanto el centrado sobre la pupila como también sobre el blanco-blanco. Permite un rango amplio, desde 4 hasta 7 milímetros. Se puede personalizar, modificar intraoperatoriamente si vemos que las circunstancias desde que hemos hecho el docking se van modificando y realmente pues, es una capsulotomía que tiende a ser pues, bastante uniforme. ¿Alguna vez me encuentro con puentes? Sí. Pero si se identifica bien y se hace un poquito de rexis, el resultado al final de la maniobra es muy bueno. Y en comparación con lo que puede producir una capsulotomía en manos expertas, pues bueno, en un estudio que se realizó, la circularidad, digámoslo así, obtenida con este láser es de aproximadamente pongámoslo así, un 99%, con respecto a la mano de un cirujano entrenado que podía situarse en un 97%. Pero lo más importante es que cuando nos fijamos en crear una capsulorexis de un diámetro determinado, en la práctica nos encontramos con una variación como mucho de 0,25 milímetros con el láser, mientras que con la mano del cirujano experto es de 0,8 milímetros. Bien, en cuanto a los patrones de fragmentación, pues hay varios a los que, aparte de los que tenemos ahí mostrados, se pueden combinar con otros circulares, pudiendo así abordar cataratas de distinta dureza con bastante solvencia. De tal manera que incluso pues, en cataratas duras, por sí mismo, en las muy duras no produce una fragmentación completa, pero es una fragmentación que resulta útil, y también tenemos que observar el papel interesante de estos láseres de femtosegundos, y yo lo he podido utilizar el Z8 en estas circunstancias, en cataratas intumescentes en las que nos evitamos cualquier otra maniobra de aspirado de fluido, etcétera, evitando así la complicación de la bandera argentina. Decíamos antes que el secreto de la base de este láser es disminuir mucho la energía con el acompañamiento de un aumento grande de la frecuencia. Arriba vemos cómo cavitan la mayoría de las plataformas competidoras, es decir,
cavitaciones más grandes, con más energía y que también pueden tener menos overlapping y, por lo tanto, algo más de tendencia a crear puentes, mientras que con el láser Z8 nos encontramos ante cavitaciones más pequeñas, de menor energía, con mayor solapamiento y, en el fondo, esta es la manera que tiene de trabajar diferencial este láser. ¿Esto en qué redunda? Pues en la menor inflamación, liberación de prostaglandinas. Es cierto que durante la intervención no se registra nada de respuesta en miosis porque existe menos respuesta, liberación de prostaglandinas ante burbujas que puedan llegar al cuerpo ciliar o factores similares. La medida con el FLAIR pues, evidencia que efectivamente son cirugías menos inflamatorias que las convencionales y también el respeto endotelial es mayor que con cirugía convencional. ¿En qué redunda más que la frecuencia sea muy elevada? Como digo, pues en el rango de los megahercios, o sea, 1000 veces más que plataformas competidoras, pues que, entre otras cosas, el borde es mucho más, el borde de la capsuloresis es mucho más liso y esto tiene una relación también con la fortaleza de la misma. Es cierto que yo no he tenido al respecto de eso ningún problema con la ruptura o rasgado del borde de la capsulorexis. Y es más, puedo aportar también mi experiencia personal con el Z8 a la hora de hacer tratamientos con lentes fáquicas previas, tanto de cámara posterior, en este caso ICL, que es el que estoy mostrando, fue publicado en una ponencia de hace un par de años o 3, y también con lentes fáquicas de cámara anterior, siendo mi experiencia que sí que atenúan un poquito la energía, es decir, lo que pasa a través de la lente fáquica es algo menor de lo que ocurriría en una catarata que no estuviera con lente fáquica, pero la seguridad es la misma. Uno de los aspectos que más brillan con este aparato es la ergonomía, es decir, tiene un brazo flexible que hace que se pueda acomodar en espacios muy escasos, de tal manera que yo lo puedo acomodar tanto debajo de mi láser excimer como también esto en el contexto de mi microscopio quirúrgico de cirugía intraocular. Y en este sentido, el último paso que ha dado esta casa es en la innovación hacia el Z8 Neo, que fundamentalmente aporta lo que se muestra aquí a la izquierda, es decir, una pieza de mano más fina que permite incluso su inserción en ojos pediátricos y de este modo es el único láser que ha sido autorizado para cirugía de la catarata pediátrica en la que ya se ha demostrado que realiza con solvencia no solo la capsulotomía anterior sino también la capsulotomía posterior y creo que esta es una ventaja también interesante para algunos casos. Al final concluimos que es una plataforma muy versátil en la que yo puedo pasar con el mismo aparato de la sala donde tengo el láser excimer a la sala de cirugía intraocular para catarata y otros procedimientos de córnea. Muchas gracias por la atención.